La estrategia eléctrica de Peugeot sigue avanzando, y si hace unos meses conocíamos y conducíamos por primera vez las versiones 100% eléctricas tanto del 2008 como del 208, hoy la firma francesa nos ha traído hasta Sitges para conocer la que es su gama híbrida enchufable. Y sí, digo gama, porque Peugeot, a diferencia de otras marcas del grupo PSA, como Opel o DS, nos presenta hasta dos modelos diferentes, como son este 3008 Hybrid 4 y este 5008 Hybrid, que estará también disponible en su carrocería familiar Station Wagon. Una terna que se ampliará en pocos meses a una cuarta versión denominada Hybrid para este 3008, pero eso ya os lo comunicaremos cuando llegue el momento. Así que, como veis, tenemos un montón de trabajo por delante y un montón de información que daros sobre esta nueva gama híbrida enchufable. Pero antes de entrar en detalle en lo que realmente os interesa, que es conocer cómo va, cuántos kilómetros da de autonomía, cómo rinde este sistema híbrido tanto en la berlina como en el todocamino, os voy a comentar muy brevemente los pequeños detalles estéticos de estas dos variantes. Son muy breves, como pasaba en el Opel Grandland X Hybrid 4. Y que se ciñen única y exclusivamente a la inclusión del logotipo en los laterales de las puertas y en el portón tanto del 508 como del 3008 y sobre todo, claro está, a esa toma de corriente situada en la parte trasera izquierda que nos permitirá cargar el vehículo en los enchufes variados que Peugeot nos ofrece. Y ya está, así que hasta aquí esos detalles estéticos y esa pequeña introducción de esta amplia gama de modelos híbridos enchufables. Y ahora sí que sí, vamos a conocer y a informaros y a deciros lo que realmente queréis saber, que es cómo van. Así que me dejo de enrollar ya de una vez delante de los dos coches y vamos a conocer primero el 508 y más tarde el 3008. Así que acompañadme, vamos a conducirlos. Bueno, pues ya estamos conduciendo el nuevo 508 SW Hybrid. Hemos escogido esta carrocería de las dos disponibles para ampliar esa videoprueba que os trajimos hace unos meses del 508 SW. Un vehículo, una carrocería o una versión, en este caso la híbrida enchufable, que no aporta diferencias estéticas más allá, diferencias estéticas internas, más allá de un cuadro de instrumentos que es digital, pero que ofrece nuevos menús, de configuración, con, entre otros, el sistema híbrido. Sigue manteniendo menús como el navegador, menús como el cuadro de diales, que también cambia un poco con respecto a un 508 normal de combustión, y el resto de detalles estéticos internos son tan leves que se centran única y exclusivamente en este botoncito que tengo aquí, que te lleva a los nuevos menús, a los menús exclusivos del sistema híbrido. Por lo demás, en habitabilidad principalmente, que seguro os estáis preguntando, ¿cambia algo en habitabilidad por la colocación de las baterías? No cambia absolutamente nada. La parte trasera sigue siendo igual de útil que un 508 SW de gasolina o diésel, y el maletero mantiene esa capacidad de 530 litros, que en el caso del sedán es de 487. Las baterías, al estar colocadas debajo de los asientos traseros, no incide en esa capacidad del maletero, pero es que tampoco reduce el espacio que hay en la zona trasera. Pero bueno, más allá de esos pequeños cambios estéticos que se ciñen, ya os digo, a los menús, tanto del cuadro de instrumentos como de la pantalla central, lo que realmente queréis saber es cómo va. Pues la verdad es que las diferencias con respecto a un GT, a un 508 SW GT de 225 caballos son bastante notables, sobre todo en lo que comportamiento se refiere. No parece que tenga 225 caballos, como sí lo parece que tenga el PureTech de gasolina única exclusivamente. Sí es cierto que con esa cifra de potencia esperábamos un poquito más de punch, un poquito más de velocidad, pero la verdad es que el extra de peso que aporta esta batería colocada bajo los asientos, como os digo, que ronda casi los 400 kilos, se deja notar en marcha, sobre todo en aceleraciones pronunciadas.
al intentar ganar velocidad. Una vez que hemos conseguido velocidad de crucero, pues bueno, pues la sensación no es tan lenta como en unos primeros compases del movimiento si resulta evidente. Un sistema híbrido que está compuesto en este caso por el 1.6 PureTech de 180 caballos que se combina con un motor eléctrico situado entre la caja de cambios automática y el propio motor de combustión. Un motor eléctrico de 80 kilovatios que vienen a ser unos 110 caballos de potencia que permite al trabajar de manera conjunta tener una potencia de 225 caballos y sobre todo un par máximo de 360 Nm. Como os decimos, ese par nos resulta quizá un pelín escaso para tener una respuesta un poquito más deportiva dada ese nivel de potencia. Un motor eléctrico que es capaz de mover de manera independiente a la carrocería, al 508 SW, a una velocidad máxima limitada de 135 km por hora. Un motor eléctrico que se alimenta, como ya os he dicho, de una batería situada en ese bajo de los asientos con una capacidad de 11,6 kWh. Una capacidad que nos permite, según homologación, recorrer en WLTP, una homologación WLTP, recorrer un máximo de 57 kilómetros. En ciclo NEDC es bastante más, pero en ciclo WLTP está rondando los 55 kilómetros. Nosotros durante la ruta hemos recorrido más o menos unos 56-57 kilómetros y sí es cierto que hemos ido alternando los diferentes programas de conducción que ahora os detallo, pero de momento para un recorrido que os digo en vivo de 34 kilómetros hemos bajado 15. Si es cierto que tenemos ahora mismo un consumo medio de unos 5 litros a los 100. Cuando tengamos el coche más en profundidad, detallaremos un análisis más profundo de esa batería, de esa autonomía. Sí es cierto que lo que tengo que deciros es que al arrancar el vehículo, con el 100% de la batería, el ordenador de a bordo marcaba 30 kilómetros de autonomía máxima. De 55 no había ni rastro. Y que tras esos 34 hemos bajado 15, es decir, pues hemos bajado 14, nos quedan 16 ahora mismo. Como os digo, tiene 3 programas de conducción, aparte del Comfort, 4 programas de conducción, aparte del Comfort y del Sport que ya tenía el 508 SW, se suman el Electric y el Hybrid. Son dos modos de conducción puestos en escena única y exclusivamente para esta versión. El Electric, como su propio nombre indica, para circular única y exclusivamente en ese modo eléctrico hasta esos 135 km por hora de velocidad máxima y durante esa autonomía que varía en función de nuestro uso, de nuestro recorrido y sobre todo pues eso, de cómo conduzcamos. Y el modo híbrido probablemente sea el más apto para sacar el mayor provecho al sistema híbrido, tanto a ese motor como a esa batería, porque él va a ser el que va a optimizar de manera más beneficiosa el uso de todos los componentes del sistema híbrido, tanto del motor de combustión como del motor eléctrico como de esa batería. A ello se suma el modo Sport, que es el que nos permite tener todo el rendimiento máximo del vehículo, esos 225 caballos y esos 360 Nm de par, y luego está el modo Confort, que varía los parámetros del vehículo hacia una conducción un poquito más confortable. La caja de cambios, la conocida automática EAT8, que tiene una diferente gestión eléctrica para poder circular en modo 100% eléctrico, que nos ofrece un funcionamiento, la verdad es que bastante suave. Sí es cierto que nos ha parecido un pelín lenta también en las aceleraciones pronunciadas, sobre todo cuando queríamos una demanda de aceleración o de impulso un poquito mayor, sobre todo en ese modo Sport, nos ha parecido tener un poquito de retardo. Pero bueno, que para realizar una conducción confortable, una circulación o una conducción por autovía, la verdad es que es bastante rápida. Para finalizar, os tengo que decir los tiempos de carga de la batería. Peugeot ofrece la posibilidad de cargar el vehículo en diferentes tomas de carga, valga la redundancia. Tenemos desde cargas domésticas de 1,8 kilovatios hasta una trifásica de 7,2 o 7,4 kilovatios, que es lo que nos dice la marca. El tiempo de carga, evidentemente, variará en función de esa toma, a qué toma le conectemos. Los tiempos, en este caso, variarán entre las 2 horas, nos dice la marca, o las 7 horas probablemente de esa toma doméstica de 1,8 kilovatios, que es conectar en realidad el coche a un enchufe convencional.
Si lo veis demasiado, en realidad sería pues tener el coche toda la noche enchufado y poder hacer uso de esos teóricos 55 kilómetros al día siguiente y poder circular. Un detalle que ya os contamos, por ejemplo, en el Grand Lan X Hybrid 4, es que este 508 SW y por ende el 508 berlina tiene aquí un LED que va informando, o que se activa, mejor dicho, se activa un LED azul que informa de cuándo circulamos en modo eléctrico. Esto será especialmente útil para cuando haya zonas de ultra baja contaminación en las ciudades, que lo que hagan sea restringir todavía más el paso a este tipo de vehículos, o si pueden pasar lo hagan única y exclusivamente circulando en modo 100% eléctrico. Por lo demás, poquito más que añadir a la conducción de este 508 SW, más allá de finalizar con esas pequeñas pinceladas. Si nos parece un vehículo muy confortable a nivel sonoro, evidentemente el sistema híbrido baja o aumenta ese confort de a bordo, con respecto a lo mejor a un PureTech de la misma potencia, pero sí es cierto que comparado con ese PureTech de 225 caballos con acabado GT, la respuesta nos ha parecido quizá un pelín más perezosa que su hermano 100% de combustión. Y nada más, hasta aquí esa conducción, y ahora vamos a ver esos detalles del 3008 Hybrid 4, que también hemos venido hasta aquí a conocerlo. Vamos a verlo. Y ahora toca, al día siguiente en la presentación de la gama híbrida de Peugeot, conocer el 3008 Hybrid 4. Un modelo que llega con el rango de potencia más alto dentro de la firma del León, 300 caballos, nada más y nada menos, que genera este subcompacto. 300 caballos que vienen de combinar el motor 1.6 PureTech de 200 caballos, el mismo que monta el 508, pero aquí da 20 caballos más, asciende hasta 200 caballos. Y ese motor de combustión se combina con el mismo motor eléctrico de 80 kilovatios, es decir, unos 110 caballos, situado entre la caja de cambios y el propio motor de combustión, al que se le suma otro de otros 80 kilovatios, es decir, otros 110 caballos, situado en el eje trasero. Este motor eléctrico es el encargado de mover al vehículo cuando circulamos en modo 100% eléctrico. Quizá llegados a este punto os suene lo que os estoy diciendo de la presentación del Grand Lan X de hace unos días. Pues no vais desencaminados, porque es que este coche es exactamente el mismo que el Grand Lan X Hybrid 4 que probamos hace un par de semanitas por Basilea. La concepción es la misma, las potencias son las mismas e incluso el par máximo es el mismo, 520 Nm, y las prestaciones son idénticas, 5,9 segundos para acelerar de 0 a 100 y 235 km por hora de velocidad máxima, que solo se obtienen tanto el rango de potencia como de par, como de esas prestaciones, cuando circulamos como ahora en modo Sport. Comparado con el 508, pues la verdad es que sí se le nota como un vehículo un poquito más enérgico. No en vano tenemos 75 caballos más, y aunque pese del orden de 400 kilos más que un motor, o sea, que un 3008 con motor de combustión, si es cierto que no tenemos tanto rango de potencia, la verdad es que se le nota bastante más dinámico que a la berlina. Ya nos sorprendió, por ejemplo, en el Grand Lan X, esa agilidad. No es que sea un superdeportivo de carreras, pero sí tiene una entrega de potencia, la verdad es que bastante más, ya no lineal en un régimen alto, sino al acelerar como acabo de hacer. Ahí los tres motores funcionan de forma conjunta para darnos esos 300 caballos y 520 Nm de par, perdonad, que tenemos prácticamente de manera instantánea. ¿Y qué nos aporta de nuevo este 3008 Hybrid 4 con respecto al 508? Pues, por ejemplo, tener una autonomía eléctrica también superior a la de la berlina. ¿Por qué? Porque tenemos una batería de iones de litio situada de nuevo bajo los asientos. En Peugeot nos confirman que la capacidad del maletero no se ve mermada en exceso. De hecho, no nos han dicho un dato exacto, pero nos dicen que se reduce más o menos entre 12 y 13 litros, consecuencia no solo de esa batería que no incide, sino de ese eje trasero con ese motor eléctrico situado pues en dicha zona. La verdad es que las formas siguen siendo igual de regulares, pero bueno, más allá de eso, la habitabilidad es igual que cualquier 3008. Seguimos con la batería, 13,2 kWh de potencia, que nos permiten tener una autonomía homologada de 59 kilómetros. Cuando hemos cogido el 3008 Hybrid 4, con la carga prácticamente a tope, no estaba al 100%, esto se ve, como pasa en el 508, en el
cuadro de instrumentos digital que tiene menús específicos, igual que en el interior de la pantalla central. Teníamos un poquito menos de la carga completa y nos marcaba 38 kilómetros de autonomía. ¿Cuál es otra de las virtudes que aporta este 3008 Hybrid 4, esa denominación 4? Pues que, como pasaba en el Grandland X, esa unión de esos dos motores eléctricos nos permite tener tracción total. Es el único 3008 de la gama que tiene tracción total. Esto es bastante útil, sobre todo ya no solo en asfaltos quizá un poco más deslizantes o con condiciones meteorológicas adversas, sino que también nos permite afrontar terrenos off-road con una mayor versatilidad. Hemos tenido el privilegio, además, de poder circular por el circuito de Terramar, más allá de ese magnífico óvalo inclinado con hasta casi 90 grados de inclinación en algunas zonas del Peralte. Pues lo que hemos hecho ahí es un circuito off-road con bastantes subidas y bajadas que nos han permitido comprobar que este 3008 pues, se desenvuelve de una manera bastante correcta fuera del asfalto. Ese modo de tracción total 4WD es exclusivo de este 3008, se selecciona a través del selector de modos y lo que hace es forzar el funcionamiento de los dos motores eléctricos para tener esa tracción total. De hecho, si somos muy nobles con el gas, por así decirlo, podemos circular en tracción total única y exclusivamente de manera eléctrica. Ahora, si necesitamos un poquito más de demanda de potencia, el motor de combustión entra, pero mantenemos esa tracción total para sortear, pues ya os digo, alguna subida, alguna bajada o tener esa mayor motricidad y esa mayor seguridad. Otro elemento que suma este 3008 y que sí nos ha parecido diferente con respecto al Grandland X es el control de descensos, que lo tengo aquí en la consola central. Control de descensos que curiosamente puedes activar tanto con el punto muerto como con la directa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que con el punto muerto la incidencia es a velocidades bastante más bajas y con la directa el control de descensos nos permite ir un poquito más rápido. También lo hemos comprobado durante el tramo off-road y la verdad es que, bueno, pues si nos asusta bajar una pendiente un poquito más empinada, pues a lo mejor ponemos el punto muerto, pero con el modo de directa la verdad es que nos sirve de sobra. ¿Y qué más os puedo contar de este 3008 Hybrid 4? Pues que el consumo que estamos teniendo ahora mismo, alternando sobre todo circuito off-road con circuito urbano, con muchísima carretera secundaria, estamos por las carreteras del Garraf, del Parque Natural del Garraf, y la verdad es que aquí esto lo que nos pide es activar el modo Sport y tener los 300 caballos y 520 Nm de par siempre a nuestra disposición. Sin hacer un uso intensivo de la batería y del modo eléctrico, más allá de esa tracción total que os comento, estamos en 7,7 litros a los 100 para un rango de 36 kilómetros. Nos ha bajado 26 kilómetros la batería, en la carga de la batería. Y bueno, sí es cierto que utilizando el modo híbrido, como nos pasa en el 508, pues la verdad es que podremos tener quizá una mayor optimización de esos 13,2 kilovatios hora. Deciros una cosa que no os comenté en el 508 y es que la caja de cambios, la de convertidor de par de 8 velocidades, tiene un modo de conducción denominado B, que lo que permite es aumentar la regeneración de la energía. No llega a ser una sensación de one pedal feeling, pero sí nos permite hacer un uso de la frenada regenerativa de una manera un poco más intensiva y así no desgastar, por ejemplo, cuando vamos en tramos urbanos, tanto las pastillas de freno, y así aumentar, por ejemplo, el mantenimiento del vehículo. Esa es una opción que también traen los 508 y que, por ejemplo, pues también traía el Opel Grandland X Hybrid 4. Y poco más, la verdad es que a nivel de conducción de este 3008 comparado con la berlina, nosotros seguimos siendo amantes de las berlinas, sí es cierto, pero tener ese extra de potencia en el 3008 y sobre todo esa mayor versatilidad para poder salir por tramos no asfaltados y sobre todo, si no vamos a rodar por terrenos off-road, pues tener ese plus de seguridad con la tracción total para zonas de baja adherencia, por ejemplo en asfaltos, como os digo, mojados o con nieve o demás, pues la verdad es que aporta ese plus extra con respecto a la berlina. Sí es cierto que en unos meses, como pasa con el Grandland X o como pasará con el Grandland X, este 3008 también tendrá una versión hybrid de tracción delantera que pues probablemente vaya más o menos igual que la berlina,
que el 508 a nivel de dinamismo y de potencia, y que probablemente lo que haga es bajar ese rango de precio que os vamos a comunicar ahora en la despedida del vídeo, que seguramente es una de las cosas que queráis conocer de esta gama híbrida enchufable de Peugeot. Así que nada, aquí nos despedimos con estos casi 7,6 litros a los 100 de consumo y con, bueno, pues con un comportamiento que la verdad es que nos ha gustado bastante, incluso un pelín más en este 3008 comparado con el Grandland X, con su primo hermano gemelo. Vamos a ver los últimos detalles de la gama y despedimos este vídeo de la gama híbrida enchufable de Peugeot. Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo contacto de lo que no es más que otra pata dentro de la electrificación de Peugeot, que ha comenzado en este último año con la electrificación pura y dura de los 200 y 2008, y que ahora continúa con estas versiones híbridas enchufables disponibles tanto para el 3008 como para el 508 en sus dos carrocerías. Una gama híbrida enchufable que no solo viene para satisfacer las demandas de los gobiernos o de la Comisión Europea en normativa de emisiones, en tema de emisiones, sino que además aporta un plus de eficiencia a esa gama que sigue siendo una de las más demandadas, tanto en el 3008 como en el 508, son prácticamente líderes de sus segmentos. Pues una versatilidad mayor que viene en forma de versiones altamente eficientes y altamente ecológicas, con una gran autonomía eléctrica, o por lo menos con una gran autonomía eléctrica teórica. ¿Y cuánto cuesta esta gama de híbridos enchufables? Que seguramente es lo que os estáis preguntando. Pues mira, el precio de partida se inicia en los 38.950 euros con descuentos, que son los correspondientes al 508 Hybrid Allure en carrocería sedán. Si quisiéramos la carrocería familiar, tenemos que aumentar un precio un poquito más, hasta los 40.150 euros, siempre con descuentos. El 508, además de ese acabado Allure, está disponible con el GT Line. Si nos vamos ya al 3008 que está aquí a mi lado, al ser el modelo más potente, tener la tracción total, tener un montón de equipamiento disponible, arranca en prácticamente los 45.350 euros con descuentos. Una tarifa que se asocia al acabado GT Line, pero es que por encima está el acabado GT, que sobrepasa prácticamente los 50.000 euros. Ahí tenemos de todo. Tarifas que se mueven en la media del mercado, sobre todo en el caso de este 3008, la verdad es que está bastante bien posicionado. Si recordáis el precio del Grandland X Hybrid 4, que es su primo hermano gemelo, pues ronda ahí. De hecho, este coche está más o menos un poquito más caro que el modelo alemán. Pero bueno, hasta aquí este primer vídeo contacto, no me voy a enrollar mucho más, y termino el vídeo diciendo lo que os digo siempre. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, estáis tardando, la verdad es que estáis tardando si no os habéis suscrito ya. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, lo cual siempre se agradece. Y cualquier duda, sugerencia o comentario que podáis tener, tanto bueno como malo, no dudéis en ponerlo en la sección pertinente, que ya sabéis que estaremos encantados de contestaros a la mayor brevedad posible. Pues nada, con este 3008 y con este 508 Hybrid 4 en el caso del SUV, me despido hasta el siguiente vídeo contacto en el canal Clicacoches de YouTube. Así que me despido ya con esta preciosa gama de híbridos enchufables hasta el siguiente vídeo contacto. Hasta luego, un saludo.